Bendiciones grandes sobre tu vida. Damos gloria al Señor. Damos alabanza a su santo nombre. Porque grande es el Señor y digno de ser en gran manera adorado, en gran manera alabado. Con gratitud debemos acercarnos a su presencia, siempre con gratitud, siempre. Un corazón agradecido es un tesoro delante de la presencia de Dios. Un corazón agradecido es aquel que no se presenta para señalar ni para quejarse, sino que ve a Dios en los pequeños detalles y le agradece. Que todo el tiempo le está adorando, que todo el tiempo está en su presencia, allí con necesidad de Él. Y seguimos con el tema sobre el ayuno. Esta es la segunda parte, porque sé que hay vidas que han propuesto en su corazón entrar en la presencia del Señor, obedecerle y ayunar, y verán respuestas. Tú que te has propuesto entrar en la presencia de Dios y obedecerle, vas a ver respuestas. Vas a ver respuestas a todo lo que tú hagas en Dios. Vemos entonces, hablábamos sobre cómo el ayuno es un arma espiritual para que nuestra carne sea debilitada, mengüe y podamos estar atentos, permanecer en la presencia de Dios, escuchar atentamente su voz, atender a su llamado, porque es Dios el que nos pone el querer como el hacer por su perfecta y buena voluntad. Atendemos su llamado, estamos atentos a Él, a sus tiempos. Nos alineamos, se alinea nuestro espíritu a lo que Él quiere para nuestras vidas, a lo que Él quiere para la congregación, a lo que Él quiere para tu casa, porque hay ayunos personales y ayunos congregacionales y podemos mirarlos bíblicamente. Cuando Nínive ayunó, cuando en los tiempos de Joel también fueron convocados a ayunos congregacionales, donde todo el pueblo se humillaba delante de la presencia de Dios para tocar el corazón del Señor en cuanto al quebrantamiento y la humillación. No para manipular al Señor, sino para quebrantar el corazón y arrepentirnos. Porque una de las cosas que trae el verdadero ayuno y esos tiempos con Dios es arrepentimiento, es convicción de pecado. Entonces miramos cómo el ayuno va acompañado de la oración, de la palabra, para ser efectivos y para poder entender lo que no hemos entendido. Así que la comunión se va a enriquecer allí. Vamos a ser fortalecidos en el Espíritu y lo vemos. Cuando tú te propones ayunar y empiezas a disponer tu corazón cada vez más, tu espíritu comienza con esa sed de Dios, con esa hambre de Dios, y tú quieres más, entrar en su presencia, ayunar, y ya no aguantas ya solamente mediodía, solamente un día, ya pasas 2 días en su presencia, 3 días en su presencia, y sientes, aunque esos 3 días se pasaron, que tú no te diste cuenta. ¿Cuándo? Porque tu espíritu se está fortaleciendo y anhela más. Por eso los propósitos del ayuno deben de ser totalmente espirituales, aunque implique y ordene aún nuestros asuntos naturales, porque vamos a ver respuestas en nuestros asuntos naturales. Pero por sobre todo, nuestro espíritu y nuestra vida se va a alinear, la iglesia que hace ayuno se va a alinear a la voluntad de Dios, a la obediencia de Dios, al mandato. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y nuestra voluntad va a ser sometida a los designios del reino de Dios, porque Él como rey, Él es quien debe gobernar. Él es quien debe dirigir su iglesia. Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Por eso, hoy en día, la iglesia se ha apartado tanto de los alineamientos de Dios que ya no ayuna, no
ora, no hay esa intercesión constante, no hay aún esa entrega constante, todo se vuelve monótono, todo se vuelve como un club social, todo se vuelve allí de etiqueta, de diplomacia, pero no de entrega, de pasión, de llenura del Espíritu. Y aún han tratado de decir que el ayuno puede ser con legumbres, que hay ayuno de Daniel que son 21 días que con legumbres, cosas así que el humanismo ha metido a la iglesia porque no existe tal ayuno. No existe tal ayuno con alimentos, son formas humanas de dietas que eligen tomar o hacer para acomodar. Pero el ayuno es abstenerse totalmente de alimentos, debilitar esta carne. Cuando Daniel propuso guardarse de algunos alimentos, lo hacía era porque él proponía, mas no habla de ayuno, proponía guardarse de alimentos de Babilonia. Y allí lo muestra en la palabra. Y aún así es algo espiritual que se estaba efectuando en la vida de Daniel, referente a la comida de Babilonia, referente a lo que no dejaba entrar en su espíritu, esa contaminación babilónica. Porque Babilonia es un sistema que opera en todo el mundo. En todo el mundo opera ese sistema. Y en el tiempo de Daniel, él no quería dejar que su espíritu se contaminase, aún llevado a cabo porque habían muchos testigos y él estaba allí siendo parte de un plan y diseño que Dios le había mandado, de que se mantuviera firme y que no doblara sus rodillas ante la idolatría babilónica, para no contaminarse de ese sistema que operaba, de esa mezcla, de esa confusión. Y lo puedes leer allí en Daniel 9:3. Entonces miramos cómo Daniel vuelve su rostro a Dios y le busca por encima de todos los obstáculos que se pudieron presentar en ese momento, porque lo espiritual tiene muchos enemigos y si tú propones hacer un ayuno se va a levantar muchas cosas contra eso, contra ese tiempo. Tú propones orar todos los días y van a ser los tiempos más luchados, los tiempos más difíciles, porque te has propuesto entrar en la presencia de Dios. Y Satanás pondrá todas las trabas del mundo para que no busques, para que no intimes, para que no entres en la presencia. Los tiempos con Dios debemos lucharlos, pelearlos efectivamente, levantarnos en el poder de Dios, no dejarnos llenar ni de religión, como lo hablamos en el audio pasado sobre Isaías 58, donde muchos hablan hoy en día de que no se debe ayunar porque erróneamente han malinterpretado este texto bíblico de Isaías 58, donde Dios no habla de no ayunar, sino de ayunar de la manera verdadera y correcta, con total sinceridad, y que ese ayuno que yo hago verdaderamente dé frutos excelentes para la gloria de Dios, de un carácter genuino en Cristo. Por ello, si hay decisiones de las cuales tú debes tomar, determinaciones que tú debes tomar, tómalas en la presencia de Dios. No la tomes simplemente por oportunidades o no te dejes mover por necesidades o porque alguien te abrió una puerta y tú te vas a meter por allí. No, busca la presencia de Dios. Por eso hay ayunos personales, ayunos individuales, donde las batallas tuyas son individuales, donde tú tienes que luchar por tu casa, donde tú tienes que luchar por un hijo, donde tú tienes que meterte a la presencia de Dios, saber qué hacer, donde tú tienes que luchar por tu hogar, por un esposo difícil, por una esposa difícil, donde tú tienes que meterte a la presencia de Dios y decir: Señor, ayúdame, no puedo en mi carne, tengo que doblar esta carne delante de tu presencia. El Señor se levantará, te hablará a tu corazón. No saldrás de ese ayuno sin respuesta. Dios responde con su poder. Y hay ayunos congregacionales donde el Señor manifiesta su poder y quita
todo impedimento y Él se encarga de los gigantes que se han levantado y de los edictos que se han levantado contra todo el pueblo, como miramos en Esther 4:16, donde tú vas a ver allí que Esther se iba a enfrentar a un desafío, pero todo el pueblo estaba allí en ayuno, todo el pueblo estaba fuera apoyando allí aquella reina que había sido elegida para hacer ese instrumento allí, donde Dios la había puesto. Esther se iba a enfrentar a un desafío donde su propia vida corría peligro y fue respaldada por Dios, porque el ayuno trae quebrantamiento, trae humillación. Por eso el ayuno siempre, siempre, siempre llamará al arrepentimiento. El ayuno siempre llamará a la humillación. No existe un ayuno que no dé fruto de arrepentimiento, de humillación, de quebrantamiento, de reconocimiento, primero en la vida que ayuna y luego en todo lo que está en torno a esa vida empieza a ser transformado, empieza Dios a meter la mano, a respaldar lo que se ha hecho. El ayuno trae vida, trae sanidad, trae ministración al espíritu, hay revelaciones, se abren los sueños. Si tú tienes impartición de dones en sueños, de dones proféticos, ministraciones, empieza Dios a ministrarte, empieza a darte esa vida espiritual, empieza a llenarte, empieza a hablarte. Empieza esa interrelación de Padre, Hijo y el Espíritu, empieza a llenarte, a llenarte, a llenarte y empieza a revelarte, a darte sueños de revelación. Trae vida, trae sanidad, ministración y vida de Dios para su pueblo. Si es congregacional, vida de Dios, vida de Dios. Miramos también allí como en Hechos 14, el versículo 22 y 24, el ayuno trae claridad en muchas decisiones, porque a veces no sabemos qué decidir. Hay personas que tienen que enfrentar situaciones, decisiones. No decidas por ti mismo, métete en la presencia de Dios para que el Señor te dé respuesta, porque es el Señor el que da respuesta, Él es el que nos lleva a las decisiones correctas. Y miramos allí como el Señor clarifica muchos asuntos. Si nos encontramos confundidos aún, Él clarifica. Si hay oposiciones en nuestra vida, Él clarifica. El Señor clarifica. Por eso tú que estás escuchando este audio y si has sentido de Dios y tienes batallas personales que enfrentar, hazlas de la mano de Dios. Batalla con el Señor allí, tomado de la mano del Señor, porque Él va a enfrentar las batallas por ti. Es Él que te va a abrir cárceles de opresión. Él. No te dejes abrumar con confusiones, no te dejes abrumar allí con aflicciones, con oposiciones. No, porque Dios nos llama a la intimidad. Los hombres por mucho tiempo han intentado cambiar y acomodar la palabra a su complacencia, a su acomodo, a su bienestar supuesto. Pero nos es necesario volver a la esencia de la palabra de Dios, a la sana doctrina, al camino estrecho. Desde siempre Dios nos ha enseñado con ejemplo y deja como ejemplo en su palabra a siervo de Él, que en su palabra allí quedó plasmado actos y hechos, aún sus equivocaciones, en situaciones difíciles donde ellos usaron armas espirituales, intercesiones fuertes, oración, ayuno, armas fundamentales de Dios que son espirituales para contrarrestar las tinieblas, para dar libertad a los cautivos, para dar libertad y que géneros salgan con ayuno y oración. Géneros sobre todo de los que vienen heredados, porque hay enfermedades aún que se heredan y que van en los genes. Hay espíritus que son heredados y eso tiene que salir de las casas, de los hogares, esas destrucciones familiares.
tienen que salir de las casas. Armas que el Señor nos dejó para el crecimiento espiritual, para el fortalecimiento de nuestro espíritu. Pero cuando nosotros tratamos de acomodarlo y de hacer un ayuno falso, o que no existe el ayuno, o a medias, como muchos ayunan, es que voy a ayunar la televisión, es que voy a ayunar el tinto, es que voy a ayunar no salir de mi casa, es que voy a ayunar solo con frutas o solo con legumbres, manipulando la palabra. Y no es así, no es así. Pues si lo quieren hacer a su manera, pues no van a recibir las respuestas correctas porque lo van a hacer a su manera. El ayuno es ayuno, no es a la manera de los hombres, es a la manera de Dios, para que dé fruto, para que dé fruto. Es tiempo de que el pueblo de Dios busque a Dios, vuelva a Dios, le vuelva a obedecer, le vuelva a temer, volvernos al temor de Dios, a la entrega en su presencia. Por eso tú que escuchas este audio, tú que has dispuesto tu corazón a escucharlo y has sido inquietado por el Espíritu para ayunar, para apartarte en un tiempo a solas con Dios, para llevar a cabo una batalla, para librar una batalla. Y ese tiempo apartado con Dios va a ser el comienzo de muchos tiempos. Y es porque el Señor lo ha propuesto así en tu vida y te está inquietando, ya que Él traerá muchas cosas, grandes victorias sobre ti y sobre tu casa. Por eso obedece el llamado de Dios. Él te guiará, Él te dirá cómo hacer, qué hacer, en qué tiempo, cuándo, cuánto tiempo vas a ayunar y por qué orar, qué palabras leer, si la vas a enfrentar de una manera personal, porque hay batallas que tú debes enfrentar personales, por la asignación que Dios tiene para tu vida, por el ministerio que Dios ha depositado en ti. Y hay batallas que son congregacionales, por un propósito en conjunto. Lee la palabra del Señor donde los siervos de Dios dedicaron ese tiempo para Dios. Lee Esdras 9, Daniel 9. Mira cómo aún hombres como David, arrepentidos de un momento terrible que me han vivido, humillaron su corazón a Dios. No importa los obstáculos aún que tengas que enfrentarte, porque vas a enfrentar obstáculos, porque hay luchas que no van a quedar allí solamente. Es un proceso, es un proceso. Vas a tener que seguir y seguir, porque Dios te va a dar la victoria. Dios va a dar la victoria sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre ese esposo de corazón duro. Mira, métete en la presencia de Dios, porque el Señor ablandará aún lo más duro, lo más soberbio, lo más difícil. El Señor quebranta aún, por medio de muchas cosas quebranta los corazones endurecidos. Aún nuestro propio corazón, si tiene dureza, va a ser quebrantado por medio del ayuno. Situaciones duras, situaciones difíciles. El Señor empieza a trabajar. No importa los obstáculos, no temas a la oposición que se levante, no temas a nada de lo que vayas a pasar. Sé fuerte, afírmate en Dios, porque todo tiempo que tú te propongas para apartar para Dios será una lucha, será una guerra. Aún el congregarnos, aún el orar, aún el apartar tiempo para leer su palabra, es una guerra, una batalla aún contra el sueño, una batalla contra el cansancio. Una batalla que enfrentar, pero tú prendes el televisor, estás viendo una película, no te duermes, no te cansas, pero todo lo que sea espiritual vas a enfrentar una batalla, vas a enfrentar una batalla en los aires. ¿Por qué? Porque al buscar la presencia del Señor vienen respuestas, llamamos las respuestas de Dios, nuestra fe es fortalecida. Y en el ayuno vienen respuestas de Dios. Daniel ayunó y hubieron respuestas, llegaron respuestas
de parte de Dios, de parte del cielo, se pronunció, y aunque hubieron batallas, llegaron las respuestas. El Señor envió ayuda, esa ayuda a Daniel para que fuese fortalecido, para que fuese avivado en ese momento y fuese fortalecida su vida, su espíritu, y entendieran que habían batallas, pero que las respuestas venían en camino. Así que si obedeces al llamado de Dios y a la voz de Dios y avanzas en lo que Él se ha propuesto hacer contigo, entonces ya saldrás de todo estancamiento y de todo lo que te ha sido allí como muro y que sientes que no avanzas. Un muro, un estancamiento, un sequedal. Dios te saca de sequedales por medio de la búsqueda de su presencia en ayuno y oración. Dios te bendiga grandemente, siga siendo fortalecido y fortalecida en el Espíritu. Adelante. Si Dios tiene eso en tu vida y lo ha puesto de ayunar, hazlo, porque Dios tiene respuestas para cada asunto que Él proponga en tu corazón hacer. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.